Voy a grabar la presentación por si, bueno, luego la quieren revisar en YouTube y para los compañeros que no se hayan podido conectar la puedan ver. Bueno, acá está. ¿Sí la pueden ver, la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, si pudieron ver la plataforma, está marcada, ¿no? Como la unidad 0, digamos, como la que antecede a lo que vamos a revisar, que es el conductismo. Y para ello coloqué una lectura, que es de un psicólogo español, que se llama Juan Ignacio Pozo, y que él en su libro va abordando pues diferentes teorías cognitivas del aprendizaje. Y en este caso, bueno, este capítulo habla sobre el conductismo y lo nombra como programa de investigación porque, bueno, es una forma que retoma de un filósofo, de Lakatos, para conocer pues las ciencias, las teorías que hay en las diferentes ciencias, que, bueno, ahorita les explicaré un poco más cómo se estructura este programa de investigación. En la introducción, Pozo nos habla de esto, ¿no? La psicología tiene un largo pasado, pero una corta historia. Y bueno, seguramente los que ya han cursado la carrera, o ya lo van a ver en sus clases, ¿no? La psicología, pues es ambiguo, ¿no? Porque es como, ¿cuándo empieza la psicología? ¿No? Hay un momento fundacional de la psicología científica, cuando Wilhelm Wundt, en el siglo XIX, establece su primer laboratorio, ¿no? Entonces, esa sería la fundación de la psicología científica. Pero ese largo pasado del que nos habla Ebbinghaus tiene que ver pues con todo lo que antecede a las preguntas filosóficas, ¿no? Sobre el estudio de la mente, el estudio de la conciencia, del alma. Entonces, en ese sentido, pues, por eso en psicología recuperamos mucho, ¿no? De la filosofía. Y acá Pozo nos habla de, bueno, esto que hemos visto, ¿no? En filosofía y en múltiples disciplinas, ¿no? Esta cuestión de la división de estas posturas, ¿no? Una visión más idealista o una visión más materialista, ¿no? Que surge, bueno, con Platón y Aristóteles, ¿no? Platón y el mundo de las ideas, ¿no? Recordarán el mito de la caverna, ¿no? En el que la imagen es esta, ¿no? O sea, personas que lo único que conocen son las sombras de la realidad, ¿no? Que está ahí atrás, ¿no? Están estas personas arriba, las personas de la caverna solo ven estas sombras. Y lo que nos estaría diciendo es, bueno, eso, que en el mundo de la realidad la conocemos a partir de nuestras ideas innatas, ¿no? O sea, la realidad es eso, un reflejo, una proyección de las ideas innatas que ya tenemos con nosotros. Y por otro lado está Aristóteles y el mundo de los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, en contraposición a esta cuestión del mundo de las ideas, él propone que, pues eso, nacemos como tábula rasas, ahí está la tábula, en el que todo está por escribirse y que el conocimiento lo adquirimos entonces a través de nuestros sentidos, a través de la experiencia con eh, el mundo, ¿no? Y además él propone que este aprendizaje, que todo lo que desarrollamos, se hace mediante la asociación. Es decir, bueno, sí, los sentidos que dotan a la mente de imágenes se asocian entre sí mediante estas tres leyes, ¿no? Contigüidad, cuando hay dos estímulos, dos cosas a conocer, están próximas, ¿no? Hay una contigüidad, similitud, en tanto que se parezcan o no, y el contraste, que es cómo difieren, ¿no? Esto que estamos conociendo. Entonces, estas serían como las tres leyes de la asociación, de cómo es que aprendemos. Y en ese sentido, pues se considera a Aristóteles como el padre del
asociacionismo, que va a ser central, un eje central para el conductismo, como ahorita les voy a compartir, ¿no? Siguen entrando compañeros, ya. Bueno, ya en el capítulo sobre el conductismo, habla de esta revolución conductista y la consolidación del movimiento. Entonces, bueno, previo al conductismo, la psicología basaba sus estudios en métodos llamados introspectivos, es decir, en los que se conocía los procesos psicológicos mediante preguntarle a las personas, ¿no? Ya sea haciendo pruebas en las que las respuestas eran orales o pues diferentes técnicas de conocimiento de las personas a través de la palabra, de estudiar los significados, ¿no? Y esto también eran subjetivos, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada persona respondía según pues su historia, su biografía, su experiencia, ¿no? Y bueno, recordemos que la psicología estaba en una lucha, ¿no? Por considerarse científica, ¿no? Entonces, lo científico era parecerse a aquellas ciencias naturales. Y las ciencias naturales pues tenían un método experimental muy claro, buscaban o se inspiraban, ¿no? en esta cuestión positivista de la búsqueda de la objetividad, de eliminar de alguna manera todo lo que fuera subjetivo, es decir, ideas o preconcepciones se consideraban que estorbaban, ¿no? Para realmente conseguir una investigación científica y objetiva. Entonces, bueno, el conductismo lucha un poco como contra esto y lo que propone es una psicología objetiva y antimentalista. Y bueno, el padre, ¿no? de la psicología pues es John Watson, que en 1913 publica algo así que se conoce como el Manifiesto Conductista, en el que va dando cuenta, bueno, de qué se trata el conductismo. Y ahí lo que nos va narrando Pozo es que, pues eso, el conductismo se centró muchísimo en buscar delimitar y proponer una metodología objetiva, ¿no? Entonces se preocuparon muchísimo por dar cuenta de cómo funcionaba, pues, esto, ¿no? La relación entre los estímulos, respuesta, el control, ¿no? Tener situaciones experimentales controladas. Todas las experimentaciones pues eran en laboratorios, no en contextos naturales, como se les ha llamado, ¿no? Entonces, mucho se cuidó como esta cuestión metodológica, pero lo que critica Pozo es que poco se buscó reflexionar en aspectos teóricos, ¿no? En buscar teorizar, en buscar explicar las causas de la conducta, ¿no? En ese sentido, las causas de la conducta podían resumirse, ¿no? Esta cuestión de estímulo-respuesta. Y entonces, bueno, eso es como una de las críticas. Y lo que dice Pozo es que el trabajo de Pavlov sobre los reflejos condicionados le vino muy bien a su propuesta del conductismo, porque, bueno, era una forma empírica de explicar cómo funcionaba esta relación entre los estímulos, ¿no? Estímulos y respuestas, y también cómo poder trabajar y controlar la conducta, ¿no? Entonces, si bien Pavlov no es un conductista, como, como lo es Watson, Pavlov diríamos que es más bien padre de la reflexología, puesto que se interesaba en comprender, pues eso sí, el papel de los reflejos, ¿no? Y su relación con aspectos fisiológicos, ¿no? Cuestión que a los conductistas no les interesa, ¿no? No lo vinculan con cuestiones fisiológicas, orgánicas del organismo, ellos se centran en la conducta. Pero bueno, el trabajo de Pavlov le sirvió mucho a Watson para conformar su programa del conductismo. Entonces, es cuando Watson, bueno, desarrolla esta propuesta del condicionamiento clásico, que recordando un poco, ¿no? Funciona como el experimento de Pavlov, ¿no? La relación entre estímulos y respuestas y la capacidad que tendríamos de convertir un estímulo natural en un estímulo condicionado
En el caso, ¿no?, de Pavlov, ¿no?, de la cuestión del perro, el estímulo natural, que es la comida, la respuesta natural, que es la secreción de jugos gástricos. Lo que hace Pavlov, pues, es emparejar estímulos, ¿no? Entonces, empareja el estímulo natural de la comida con el estímulo de la campana y presentándose la respuesta natural de la creación de estos jugos gástricos y la salivación, lo que logra es que al presentar la campana, logra generar esta respuesta condicionada de la salivación y el trabajo, ¿no?, de los jugos gástricos. Entonces, bueno, este es el condicionamiento clásico. Pero bueno, Pozo nos va contando que a lo largo de la historia del conductismo, pues se dieron como dos posturas, ¿no? Una postura radical, que es el conductismo radical, y otra postura que es el conductismo metodológico. Entonces, el conductismo radical estaría negando la existencia de la mente, ¿no? Para ellos es como esta imagen, ¿no?, que se nos presenta la caja negra. Hay algo ahí que está ocurriendo en nuestro cerebro, en los procesos psicológicos, pero como no podemos acceder a ellos de manera objetiva, pues no los podemos estudiar y entonces no existe. Porque pues para el conductismo la mente, el aprendizaje, todo se reduciría a la conducta observable. Entonces, si hay procesos psicológicos que no se pueden manifestar en la conducta, pues no existe. Por otra parte, el conductismo metodológico reconoce, pues sí, que hay procesos psicológicos y de hecho busca estudiarlos, ¿no? De alguna manera, como la inteligencia, busca estudiar los sentimientos, busca estudiar em, otro tipo, ¿no?, de procesos psicológicos que no necesariamente se reflejan en la conducta, pero lo que buscan es que para estudiarlos se reflejen en la conducta, ¿no? Entonces dice, bueno, la mente de existir es un reflejo de la conducta, un reflejo de lo que está sucediendo en la realidad de manera objetiva, tangible, ¿no? Entonces, pues no niegan la existencia de la mente, pero no la estudian. Por ejemplo, ciertos procesos cognitivos no se estudiaron hasta mucho después, ya que apareció el neoconductismo y el neoasociacionismo. Y bueno, en esta rama, ¿no?, del conductismo metodológico podemos encontrar a Thorndike y a Skinner, que pues ya hablan de un condicionamiento instrumental en el caso de Thorndike y un condicionamiento operante en el caso de Skinner, que ya no solo es como estímulo-respuesta, sino que ya involucra en el caso, por ejemplo, de Skinner, los reforzadores, ¿no? Y en el caso de Thorndike, pues la respuesta, ¿no? Cómo es que se aprende. Pues bueno, acá tengo unos pequeños videos que de alguna manera pues buscan exponer, ¿no?, un poco. Aquí no está. Bueno, empecemos con el de Watson y ahorita les busco el de Skinner que se perdió. Bueno, ahí va. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar.
Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Bueno. Ya vimos al pequeño Albert. Bueno, por ahí se ve, ¿no? Claramente la cuestión de este emparejamiento de estímulos, que fue como lo que trabajó Watson. Y ahorita les pongo este de Thorndike y luego les pongo el de Skinner, porque no aparece acá, pero acá les pongo el de Thorndike. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Bueno, acá ya Thorndike habla de estas consecuencias, ¿no? También como Skinner, que habla de estos reforzadores, ¿no? Y acá lo interesante un poco es, para pensar, ¿no?, en conductismo con Thorndike, es lo que Jerome Bruner, un psicólogo que vivió toda la revolución cognitiva y un gran aportador también en el campo de la educación, es pues la importancia de un marco teórico, ¿no? O sea, acá podemos mirar, ¿no?, al gato de Thorndike como un gato tonto, un gato que está probando, así a diestra y siniestra, cómo salir de la caja, y que, como explica Thorndike, por ensayo y error, es que logra aprender cómo salir de la caja, ¿no?
Pero lo que se cuestiona Jerome Brunner es pues todos los procesos que no podemos observar y que ocurren, ¿no?, en el animal o en otros organismos al momento de explorar un ambiente nuevo e incluso al relacionar, ¿no?, la propia naturaleza o capacidades que tenemos como especie, ¿no?, según nuestra especie, para explorar y reconocer el ambiente, ¿no? Entonces, teniendo un marco teórico en el que la conducta vale para explicarlo todo, pues tenemos estos gatos tontos, ¿no? Pero en un marco teórico en el que está interesado en los procesos psicológicos, en la exploración, en la relación del organismo con su ambiente, de la relación del organismo con su historia biológica. Entonces tenemos un gato que está explorando, un gato que está aprendiendo, incluso si está equivocándose, ¿no? Como diría Thorndike. Bueno, les voy a poner el de Skinner. Que no me lo guardo ahí en la presentación, pero bueno, ahorita ya lo ponemos. Acá está. ¿Sí pueden ver a Skinner? ¿Sí? Vale. Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a colored disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. Main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what Laban calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot on the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. You're perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. There is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons, what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices, and has the same effect. A pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows, and this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon made it possible to interpret this vast field very effectively. Two pigeons are at either end of a small ping pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. The other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So it's a real game. The pigeon
is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent. Bueno, ahí le quise dejar hasta las palomas que estaban jugando ping pong. Ahí ya no tenía subtítulos, pero bueno, creo que se entendía con las imágenes, ¿no? De que era realmente un juego, como según dice, que si perdían, les daban, la otra paloma le daba un reforzador, ¿no? Bueno, estas son como ejemplos, ¿no? De cómo se trabajaban estos experimentos. Y pues más o menos se van explicando una serie de principios que Pozzo nos va a presentar acerca del conductismo. En la lectura, en la introducción también, Pozzo nos habla de formas de mirar cómo trabajan o cómo se desarrollan las teorías científicas, ¿no? Entonces, por una parte está Kuhn, que no sé si han escuchado hablar de él, pero bueno, él implicó pues un cambio, ¿no? En la manera de mirar las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, ¿no? Y lo que él nos habla es que hay una ciencia normal, ¿no? Que está trabajando de manera positiva, sin ningún problema, sin anomalías, y desarrolla toda una serie de teorías, de leyes, ¿no? Y esto sería como el programa sólido de una teoría, pero van surgiendo problemas a resolver, anomalías que las propias teorías que este programa no puede resolver, ¿no? Entonces, Kuhn dice que viene una crisis paradigmática, hay anomalías que no se pueden resolver y surgen otras explicaciones, otras teorías para buscar resolver esas anomalías y explicar de mejor manera los fenómenos que esta ciencia está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo es un poco la física newtoniana y cómo la teoría de la relatividad vino a poner en juego como muchos elementos y bueno, trastocó, ¿no? la física. Y de nueva cuenta se convierte en una ciencia normal. Y por otra parte, esta otra forma de explicar cómo se van dando, ¿no? las ciencias y las teorías, que es lo que propone Lakatos y que es lo que recupera Pozzo para explicar el conductismo. Él, bueno, está de acuerdo con Kuhn en que hay paradigmas o programas, ¿no? Que son, están vigentes en una ciencia. Pero él, bueno, propone hablar de programas de investigación en lugar de paradigmas y nos habla de que hay núcleos centrales en estos paradigmas, es decir, ideas, nociones clave que le dan la fuerza explicatoria a la teoría y un cinturón protector de ideas, de conceptos, que pues como lo indica, ¿no? Están relacionados con este núcleo central, pero que pues están o son sujetos de presentar anomalías, de presentar errores, y en ese caso nos dice que los cambios que ocurren en un programa de investigación, pues ocurren eso, porque no se pueden explicar los errores, porque aparece una teoría que los explica de mejor manera, y no necesariamente como Kuhn lo explica, que Kuhn resalta mucho esta cuestión de la cuestión social, ¿no? En las ciencias, los choques entre personas, entre posturas, ¿no? Que es lo que considera Kuhn va a ser lo que más influencia tiene en este cambio de paradigmas. Para Lakatos, la mayor fuerza, lo que tiene para explicar cómo cambian estas teorías serían esto, ¿no? Los datos. El de que no se pueden explicar de manera correcta o de manera satisfactoria los errores o anomalías que aparecen. Pues bueno, esto es breve, nada más un poco para saber de qué está hablando Pozzo, ¿no? Porque después nos explica el conductismo como un programa de investigación que, recuperando lo que habla Lakatos, de que estos programas tienen un núcleo central y un cinturón protector, el conductismo sería más o menos así, ¿no? La representación. Su núcleo central sería el asociacionismo. Como recordamos, pues bueno, se adhieren, ¿no? a Aristóteles, ¿no? Para decir que lo que aprendemos, todo lo que hacemos, se reduce a la asociación de estímulos y respuestas. Entonces, bueno, sería como el núcleo central. Pero, bueno, también eso, ¿no? Que se centra en estudiar la conducta
Aquí hay una serie de principios, ¿no?, para conocer más un poco el conductismo. Uno es el de equipotencialidad, es decir, equiparar. Y lo que equipara es todo, ¿no? O sea, por eso, como vimos con Skinner, ¿no?, que puede equiparar una explicación de estos programas de razón variable en las que la paloma está picoteando, esperando que salga algo sin saber si tiene que picotear 5 veces, 6 veces, y las personas que juegan estas maquinitas, ¿no?, las que no saben cuándo van a ganar. Entonces, eso sería esta equipotencialidad entre especies, por ejemplo, ¿no? O sea, da lo mismo si uno explica la conducta de animales como palomas, ratas, ratones y humanos, las leyes valdrían de igual manera para ambas especies. Y si partimos de esta equipotencialidad de especies, pues obviamente también la tendrían entre individuos, ¿no? Entonces no hay una diferencia individual que nos estaría explicando la conducta, es decir, todos los individuos tendrían también que adherirse como a estas leyes de la conducta. Y también una equipotencialidad en estímulos, donde emparejar estímulos, cualquier estímulo va a dar lo mismo, ¿no?, porque son iguales, ¿no? Es decir, si yo emparejo por ejemplo, con Watts, ¿no?, un estímulo aversivo de sonido con el estímulo de los animales peludos, bueno, no hay diferencia, ¿no? Pude haber utilizado el sonido, pude haber utilizado cualquier otro estímulo aversivo, como un golpe. Bueno, yo creo que ahí ya sería demasiado en la experimentación con niños, si de por sí ya fue cuestionado, pero bueno, podría dar lo mismo un golpe, un sonido, lo que fuera, ¿no? Es decir, los estímulos son iguales. Y también está el principio de correspondencia, que pues es eso, ¿no? La mente, como vemos, se niega, ¿no? Se niega el estudio de la mente, y eso, de existir la mente, sería de igual forma un reflejo de lo que ocurre en la conducta, en el mundo real, en el ambiente, ¿no? Y estas dos cuestiones nos llevan a elementos que posteriormente se fueron cambiando conforme fue evolucionando el conductismo, y que no todos estaban como tan de acuerdo con ellos, pero se habla entonces de un sujeto pasivo, ¿no?, en donde el control radica en el ambiente y en lo que ocurre en ese ambiente, es decir, los estímulos y las respuestas. Entonces el sujeto no tiene como nada que aportar, ¿no? Está esta cuestión del ambientalismo extremo, en el que, pues es, de igual manera, el control o la conducta, nuestra forma de aprender, radica en el ambiente, ¿no? O sea, no hay una cuestión del desarrollo de proceso psicológico, sino que aprendemos porque el ambiente así está diseñado, ¿no? Y lo que les decía, ¿no?, un reduccionismo antimentalista, en el que se niega, ¿no?, la existencia de la mente, y que si de existir es eso, ¿no?, un reflejo de estas respuestas, de estos estímulos. Y otra cuestión es que el conductismo es una teoría de estímulo-respuesta, en lo que eso, ¿no?, toda conducta se puede reducir a una explicación entre estímulos y respuestas. Entonces, bueno, eso sería como un poco el núcleo. Y posteriormente Pozo nos habla como de esta crisis del conductismo, en la que dice que, bueno, el neoconductismo surge como con estas ideas, ¿no?, de anomalías, de cuestiones que no se podían explicar, y surgieron como muchas formas de conductismo, ¿no?, que en general todas ellas compartían este cinturón, núcleo central, ¿no?, del asociacionismo. Pero, bueno, se fueron presentando experimentos que pues no se podían explicar con las leyes, ¿no?, de la asociación, o estos principios de los que les hablo, ¿no?, de la equipotencialidad, de la correspondencia. Por ejemplo, hubo experimentos sobre aversión condicionada al sabor, ¿no?, en el que le presentaban a algún organismo diferentes estímulos que podían ser el sonido, o un estímulo, sí, de alimento, ¿no?
y posteriormente había una condición que les generaba malestar, ¿no? Entonces, bueno, descubrieron que emparejar estímulos de sonido con esta respuesta de malestar en el cuerpo no se hacía con esta fuerza la relación como cuando se trataba de un estímulo de alimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí se echa, ¿no?, como la cuestión de los estímulos neutros, pues no, si hay una cuestión de que el animal está de alguna manera seleccionando qué estímulo le generó ese malestar estomacal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto en contra, ¿no?, de este principio de equipotencialidad, es decir, los estímulos pues no son todos iguales. Si hay una cuestión de que el animal selecciona, ¿no? Ahí está la otra cuestión, ¿no?, del aprendizaje selectivo. Aún con pocos ensayos se podían emparejar estímulos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí echa también en crítica, ¿no?, a este principio de la correspondencia. Y pues surgen nuevos programas de investigación, que es como el neoasociacionismo, que pues ya recupera una mirada hacia lo cognitivo. Ya hay un interés en estos procesos cognitivos, en lo que ocurre en esta caja negra, ¿no? Sí, centrado mucho también en la asociación, ¿no? O sea, va a ser como el punto central del conductismo y, como veremos más adelante, también del procesamiento humano de la información, ¿no? Sigue prevaleciendo esta única forma de aprender, que es mediante la asociación, ¿no? Si bien ya se está buscando explicar cómo ocurre o qué procesos ocurren, pero la asociación va a ser como el punto central, ¿no? Acá lo que les decía, no se considera que el organismo aprenda sobre las relaciones complicadas, sino que aprende a causa de estas relaciones. Entonces, esto nos habla como eso, ¿no?, del papel que se le pone al ambiente y no tanto al organismo, ¿no? Es decir, un organismo está allí esperando que el ambiente le dé estas características, estos estímulos para poder aprender, ¿no? Lo que vemos con el neoasociacionismo es que pues hay modificaciones en el núcleo o en el cinturón protector, ¿no? Ya se involucran el estudio de procesos cognitivos, ya no solo es la cuestión de los estímulos y respuestas, sino que la información retoma o toma un papel importante para aprender, ¿no? Es decir, el animal ya no solo está como esperando que aparezcan estos estímulos y respuestas y los asocia mediante contingencia, mediante semejanza, sino que los estaría asociando en términos de la información que le otorga, ¿no? Si no le otorga información, pues no lo toma en cuenta y no lo asocia. Si sí le está dando información, pues sí lo asocia, ¿no? Entonces eso, ya la asociación ya no solo por contigüidad, contingencia, sino por esta información que brinda. Pero lo que les mencionaba, ¿no?, la asociación sigue siendo un punto central, ¿no? Es decir, no hay el papel de lo que ocurre en la mente, ¿no?, como procesos psicológicos, sino que solo estaría trabajando en función de asociar elementos. Bueno, esta sería la presentación sobre el conductismo. Y si quieren ahora, no sé si quedó claro, si hay como algunas dudas respecto al tema. Yo sé que quizás no les dio tiempo de leer el material, pero bueno, tienen esta semana como para revisarlo. Quizás ya con esta presentación la lectura puede ser más fácil, pero si de entrada ahorita hay algunas dudas que quisieran compartir, bueno, adelante. ¿No? Jorge, tú tenías tu manita, pero desde hace rato, ¿verdad? Más bien de la otra vez. Sí, yo la tenía, pero de la actividad Sí, ¿verdad? pasada. Sí. Sí. Ok. Bueno. A ver, alguien levantó la mano. Juan y... Ah, no, Juan, sí. Bueno, mi duda es,
leyendo un poquito el texto que nos dejó en la plataforma, bueno, a mí la cuestión es, ¿cómo lo planteo? Cuando se pasa a la... esta manera de estudiar el comportamiento, ¿no? Como viéndolo como una computadora. Por ahí estaba leyendo que pues, básicamente es como si el cerebro fuera el hardware, ¿no? Hablando de computadoras, y la mente el software. No es una manera de regresar a lo que es el dualismo. No es un retroceso. Bueno, yo así lo contemplo, o no. ¿Lo es o no lo es? No lo sé. Sí, pues el dualismo, pues sí, nos está diciendo que dividir históricamente, ¿no? Lo que es la mente del cuerpo, ¿no? Dividir procesos incluso también, ¿no? Como en la psicología, hemos históricamente dividido, por ejemplo, la cuestión cognitiva de la afectiva, la cuestión cultural de la biológica, la cuestión social de la individual, ¿no? Entonces, bueno, estos dualismos han estado en muchas teorías psicológicas y sí, ciertamente creo que no ayudan a comprender la complejidad de lo que es pues los procesos psicológicos, el comportamiento humano y en ese sentido, la teoría computacional de la mente, sí, siento que efectivamente está siguiendo esta línea, ¿no? De separar, de ser dualista, en tanto que pareciera que lo que está buscando hacer es explicar cada proceso psicológico de manera separada, ¿no? Como en esta necesidad de buscar explicar o de buscar hacer esta analogía, o en el caso de la inteligencia artificial que pretende realmente replicar, ¿no? La mente humana en una computadora, en un robot, ¿no? Lo que generalmente se hace, pues eso, es fragmentar al sujeto y buscar emular, ¿no? O lo que es la inteligencia humana, por otra parte lo que son las emociones, ¿no? Entonces, y bueno, y también separar al sujeto de su contexto, ¿no? Es decir, no recuperar muchas de las características culturales, ¿no? En las que está. Entonces, pues sí, siento que lo que hace, o lo que, el problema también fuerte es como este dualismo presente en todos estos modelos computacionales. Sí, bueno, me causaba ese conflicto porque, bueno, en la asignatura de primer semestre de Historia de la Psicología, prácticamente, bueno, yo entendí que hay que descartar al dualismo, pero realmente es que lo seguimos teniendo, como usted menciona, tanto en la neurociencia como en este caso en la teoría computacional que estamos viendo como en esta asignatura. Y otra pregunta que tengo, maestra, me quedó la duda. Entonces, el condicionamiento clásico se le atribuye a Watson, y el condicionamiento instrumental o operativo, creo que también se le conoce, es de Skinner y también se me fue el nombre Thorndike. De Thorndike, ¿sí? Ajá. Ok, ya, Sí, sería todo. Ok. Perdón, nada más me dijo Andy que si por favor podías dejarle ingresar de nuevo a la reunión. Ah, perdón, sí. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Listo. Sí, pues bueno, sí, muchos de lo que van a revisar, ¿no? Como de lo que es el conductismo, ya lo iremos discutiendo, ya lo irán viendo en las siguientes lecturas, pero pues como señala Juan, ¿no? Hay muchas cosas que prevalecen, ¿no? Esta cuestión de la asociación, ¿no? O sea, la teoría computacional se basa en pues la programación, ¿no? En una cuestión del orden, ¿no? De los datos, ¿no? Inputs, outputs.
Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Establecer relaciones, ¿no? Asociar elementos para generar otros, ¿no? El procesamiento humano de la información, pues mucho se va a basar en eso, ¿no? En generar como esta cadena de respuestas que se basa pues en la asociación, ¿no? La asociación de pasos, de momentos, de elementos que van a dar cuenta del comportamiento, van a dar cuenta de procesos cognitivos, ¿no? Entonces, bueno, ya se estudian procesos como memoria, atención, inteligencia, ¿no? O sea, quizás procesos ya más complejos de los que se venían trabajando en el conductismo, pero que, bueno, pues se van a ir explicando, sí, mucho bajo esta idea, ¿no? De la asociación. No sé si sobre el tema alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, pues sobre la actividad para esta unidad está el responder un cuestionario en la plataforma, un poco recuperando esta cuestión de los principios, ¿no? del conductismo, como que vayan quedando un poco claros. Y participar en no, en esta unidad no hay foro, pero para las siguientes ya hay foro. Entonces sería como responder esto. Y si quieren, pues pasamos ya a abordar la cuestión del programa, de cómo vamos a trabajar a lo largo del curso, si les parece bien entonces. Sí, Daniela. Yo quería proponer que, bueno, de hecho ya lo hice, no sé si, que tuviéramos como un grupo de WhatsApp, igual como para mantenernos al tanto y un poco darle sentido en, sí, ¿no? O sea, como, no sé, estar recordándonos cosas o pasándonos textos o pasándonos como cositas. Y creé uno, entonces voy a compartir el enlace en el chat. Vale, sí, gracias Daniela. Sí. Ahí, bueno, pues los que estemos acá nos sumamos y pues yo pasaré bueno, compartir también la invitación a los demás compañeras y compañeros, porque ahorita somos, ¿cuántos conectados? 26, pero el grupo son 60, se supone. Entonces, quién sabe si... Pero bueno, un grupo así, yo creo que sí podemos trabajarlo, ¿no? Los demás, bueno, de igual forma estaré pues enviando información por el correo, pero bueno, siempre el WhatsApp es como más cercano, más sencillo. No sé. Bueno, como dices, ¿no, Daniela? Se pueden compartir, ¿no? Uno está navegando y se encuentra con un video de algo, ay, miren, me encontré como que eso siempre ayuda y aporta mucho también el que entre ustedes pues se compartan también, bueno, y me compartan también material interesante, ¿no? Entonces sí, gracias Daniela. Creo que ya está acá. Tengo una duda. Entonces, el asociacionismo es como el sistema operativo. Entonces, si aquí tengo Android, para los conductistas, nuestro sistema operativo es asociar cosas del exterior con algo que nos produzca dentro de nuestro ser, como... Pues ahí, o sea, en ese caso los conductistas no estarían interesados como en comprender qué pasa dentro de nuestra mente, ¿no? Cosa que los cognitivos sí, ¿no? Y que para eso generan modelos como el computacional, en el que buscan explicar la mente como si trabajara a la manera de una computadora, ¿no? Con información, con entradas, salidas, con una serie de reglas o imágenes, ¿no? Entonces, para el conductismo no existe como ese interés y lo que ellos están diciendo es que la conducta, que es como su objeto de estudio, se
se reduce a la asociación de estímulos y respuestas, ¿no? Es decir, lo que pasa en el ambiente. El estímulo puede ser, pues eso, que se presenta para un organismo, no sé, Que llueva, por ejemplo. que llueva, sí, llueve, ¿no? Entonces el estímulo es, bueno, se moja, ¿no? Y la respuesta, ahí que se puede dar mediante diferentes procesos, ¿no? Su respuesta es buscar cobijo, buscar no mojarse, ¿no? A lo mejor también me puede gustar, ¿no? Quedarme en ¿Cómo? la lluvia. Me puede gustar quedarme en la lluvia, tal vez, ¿no? Entonces hay Ajá, o dos. sea, en ese caso el conductismo, pues poco le interesarían como ese tipo de indagaciones, ¿no? O sea, como Solamente quiere saber qué respuestas qué podemos respuestas tener. hay Entonces, y más en cuestión de, em, sí, como no tanto buscar el por qué lo hace como en una explicación mentalista, sino en una explicación conductual, ¿no? O sea, un conductista puede estar viendo y te estás mojando en el agua y dice, bueno, la respuesta que tiene es permanecer en la lluvia, ¿no? Pero no o puedes comprender refugiarse, el por ¿no? qué estás permaneciendo en la lluvia o por qué otros permanecen guarecidos, ¿no? Entonces, Más bien lo ¿qué que opinas de la buscaría relación sería la historia de ese comportamiento que pueda ser observable sobre todo, ¿no? O sea, si el estímulo fue la lluvia y tu respuesta fue quedarte ahí, pues la respuesta puede ser de, no sé, alegría, disfrute. Pero la otra respuesta al permanecer en la lluvia puede ser como de frío, ¿no? De incomodidad. Entonces, lo estaría como explicando en esos términos, ¿no? No tanto quizás como explicar de, está en la lluvia porque ha visto películas, ha leído poemas en los que la lluvia genera una serie de alegrías, se relaciona con la libertad, con, no sé, con el contacto con la naturaleza, o sea, todas esas explicaciones que solo se pueden conocer al preguntarle a la persona de, oye, ¿por qué te gusta permanecer en la lluvia? Pues el conductismo no estaría interesado, ¿no? Más bien está interesado en lo que puede observar, ¿no? Y pues en el sentido de la asociación estaría en esa cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, el gato, ¿no? Como vimos con el gato de Thorndike, el aprendizaje está dado en la cuestión de que emite respuestas y que las respuestas son erróneas en tanto que no se abre la caja, ¿no? Hasta que logra mover la patita y se abre, ¿no? Entonces, ahí los conductistas estarían diciendo que aprendemos en función del estímulo que hay, que en este caso sería pues la caja, ¿no? Y la respuesta, la búsqueda de respuesta de salir es dar esta respuesta de la manita, de buscar abrir, y hasta que se logra, bueno, ya, en ese caso ya habría un aprendizaje, porque se logró abrir la caja. Entonces lo que el gato aprendió es que si con la patita jala la cuerda, se abre, ¿no? Pero no hay un interés en indagar cómo ocurre el aprendizaje previo a esta respuesta, es decir, como conductas de exploración, cuestiones de relacionar al gato con otras experiencias de búsqueda, de exploración, o sea, en su ambiente, ¿no? Entonces, solo estaría en función de eso, en la conducta que se observa, en la respuesta que se da, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, hay otro tipo de aprendizajes, ¿no? O sea, el aprendizaje por observación, que, pues no lo estarían como investigando, ¿no? Los conductistas. entonces O, fácil es estímulo y respuesta, ¿no? No hay que complicarnos ajá, sí, en pensar cosas porque no nos va a retrasarnos. Estímulo, respuesta, así es el conductismo. exactamente, sí, sí. Daniela y Juan, ay, perdón, es que no vi quién, Juan, o Juan y luego Daniela. Es que no sé cómo alzar la manita, pero Ok.
Entonces solo literal pues lo hago, ¿no? Sí, es un poco como eso, ¿no? O sea, como o sea, o al menos esa fue la sensación con la que me quedé trabajando con los textos con los que me habías enviado y así. Como que, o sea, sí estudia el aprendizaje, pero como un poco desde una perspectiva lógica, ¿no? Y que es un poco algo de lo que yo diría como que esta tradición no puede pensar fuera de, porque literalmente es como trabajar con conceptos, ¿no? O sea, como si fuera Moz, simplemente así como una suma de informaciones de la que se puede sacar como mediciones lógicas, y fuera de eso, pues hay muy poco, ¿no? Si no es que nada. Entonces, sí, eso es un poco, supongo que como que en cognitiva un poco menos, pero al menos en conductismo sí, ¿no? Porque incluso en esta materia como de aprendizaje y conducta adaptativa, hasta hay como fórmulas, ¿no? De atención y fórmulas, y digo como, o sea, sí, sí, o sea, sí, nosotros como que no funcionemos de esa manera, pero puede haber como mucho fuera de eso, ¿no? O sea, o muchas cosas que simplemente de las que no podría hacerse mediciones. Y una de esas cosas que yo creo en lo personal, de nuevo, con la que me queda la sensación, es el aprendizaje, ¿no? O sea, que no creo que el aprendizaje funcionaría tanto de esa manera, porque no puede, o sea, porque no toma en cuenta justo como estas cosas mentalistas. Sí. Uh-huh. Sí, justo como dices, Daniela, después ya en la cuestión cognitiva se va a ver, pero bueno, lo que van involucrando de lógica, de reglas, del uso de imágenes, de representaciones, pues eso, mucho están centradas en la organización secuencial, ¿no? De cómo ocurren estos elementos para que el organismo, la persona, ¿no? Lo aprenda, ¿no? No hay como mucho juego para involucrar como aspectos que se salgan, ¿no? Como de esas normas, de esas reglas. Y como pues bien señalas, ¿no? O sea, actualmente hay muchas, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, pues muchas estrategias o muchas terapias, ¿no? Que se basan, ¿no? En el control de la conducta, que como dices, bien pueden servir, ¿no? Pero el problema es decir que esas sirven para todos o para todas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, es como el problema porque pareciera que se busca afirmar que es independiente, ¿no? Esta cuestión de la equipotencialidad, ¿no? Entre individuos pareciera que permanece, ¿no? O sea, por muchos experimentos actuales, ¿no? En neurociencias o en la CCC, pues se basan, por ejemplo, en ratas macho, ¿no? Entonces, porque, bueno, es más fácil controlar las variables, ¿no? Las ratas hembra tienen un ciclo hormonal más evidente, ¿no? Que afecta, ¿no? El estudio de lo que se está estudiando, ¿no? En los animales, entonces, bueno, se opta por estudiar a los machos, pero bueno, se queda fuera todo el comportamiento, todas las relaciones que podría tener estudiar las implicaciones que tiene en ratas hembra, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ponen en entredicho que esta equipotencialidad entre los individuos, ¿no? De una especie. Juan, perdón, ¿querías participar? Sí, nada más, a ver si me quedo quiero saber si está correcta la idea con la que me quedo en esta sesión. Entonces, bueno, el conductismo, ¿no? En este caso, hubo dos vertientes, una radical que nos comentaba que era como liderada por Watson, y otra un poco más abierta, que estudia o que trató de incluir lo que es los procesos internos, que lo manejaron tanto Skinner como, se me olvida el nombre de la otra persona, Thorndike. Pero ellos, al no poder, digamos, avalar que el conductismo podría trabajar o explicar estos procesos internos, es ahí que entra lo que es digamos, la crisis del conductismo y la revolución cognitiva, ¿es correcto? Sí, así es. Es así como sucede. Uh-huh. Ahora, bueno, en cuanto al conductismo del condicionamiento clásico,
hay una diferencia que yo leí en tanto al condicionamiento operante, que es que añade no solamente al factor estímulo-respuesta, añade el factor consecuencia. Este no lo entiendo. ¿Cuál sería este factor consecuencia o cómo lo vemos? Pues sería, pues sí, por ejemplo, con Watson, lo que ahí se ve es como la relación entre estímulos con otros estímulos, ¿no? Lo que hace emparejar, como por ejemplo con Watson, ¿no? Digo, con el niño Albert. Se trabaja solo con estímulos, pero no con la respuesta. En el caso del condicionamiento instrumental y operacional, es que la respuesta la consecuencia que tenga la respuesta del organismo va a funcionar como una retroalimentación para la conducta. O sea, para ver si esta tiene probabilidad de repetirse o no. Sí, que es mucho como con lo que se trabaja, no sé, en educación hay muchos programas de, por ejemplo, esto de el trabajo con las fichas, ¿no? De que a los niños se les otorga premios, ¿no? Según economía de fichas, ¿no? Hay programas que se basan, ¿no? En eso, como si el niño cumple con ciertas respuestas esperadas, se le otorga una recompensa, ¿no? En ese sentido, se espera que el niño o la niña genere más respuestas deseadas para obtener esa recompensa. Y lo mismo ocurre con un reforzador negativo, que sería el castigo, ¿no? Entonces lo que se desea es que esa respuesta no ocurra o que disminuya la probabilidad de que ocurra, entonces se otorga este castigo, ¿no? Entonces sería como la retroalimentación, ¿no? al sujeto para que ocurra o no ocurra una respuesta. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿De qué? Pues ya nos queda 10 minutos. Si quieren, vamos a preguntas sobre el programa o la forma de trabajo. Ahí en el correo les decía que están listas 3 unidades y que estoy todavía como subiendo el material para las siguientes, pero bueno, lo fundamental es eso, ¿no? Trabajaremos por medio de plataforma. Cada unidad tiene un material de lectura o otro tipo de material para ver, ¿no? En un caso vamos a ver una película y un documental. Entonces, bueno, está el material, ahí lo podrán bajar y también ya van a estar ahí las actividades a resolver, que pueden ser, en el caso de esta unidad, son el cuestionario, en otra será redactar, hay un mapa conceptual en otra unidad, y también está la cuestión de los foros. Ahí en los foros la idea es, pues eso, formular una pregunta que les haya generado la lectura o los videos o lo que hayamos revisado, y que la publiquen pues con una semana, bueno, 5 días, ¿no? De chance para que los demás compañeros y compañeras puedan leer esa pregunta y la respondan, ¿no? O sea, no tanto es como buscar responder si es correcto o no correcto, ¿no? O la idea también puede ser generar preguntas de algo que no nos quedó claro, o preguntas que nos surjan como más o en cuestión reflexiva, ¿no? Las que quieran compartir, y la idea es que entre todos pues vayamos leyendo la que nos interese, pues la buscamos responder. Entonces esa sería como un poco la forma del foro. Ahí viene especificado, ¿no? La fecha límite para que publiquen una pregunta y la fecha límite para que emitan la respuesta a alguna pregunta de sus compañeras o compañeros. Y bueno, eso serían como un foro por unidad, un material o video por unidad. Y sí vamos a trabajar ya como el trabajo final. O sea, bueno, vamos a tener actividades, ¿no? Por una parte, tareas, y por otra parte, la construcción de este trabajo final, que pues está como en función de que elijan un tema, ¿no? Que ahí viene enlistado en el programa, ¿no? Que más o menos son como los temas que vamos a estar revisando en las lecturas, ¿no? Esta cuestión de la mente y las emociones, la mente y la conciencia, la mente y el lenguaje, esta cuestión de la inteligencia artificial, si a alguien les llama la atención,
otro tema que es la teoría de la mente. Y bueno, todos estos temas van en relación a poner como en entredicho o buscar reflexionar qué tanto estas teorías computacionales o estos modelos que vamos a ver logran explicar o nos ayudan a comprender la mente, ¿no? O sea, vamos a ver que logran explicar procesos muy básicos fácilmente, ¿no? Por ejemplo, la memoria, la atención, o sea, hay elementos que se explican, ¿no? Pero ya hay procesos psicológicos más complejos como el lenguaje o la conciencia, que estos modelos pues tienen fallas, ¿no? Para explicar. Entonces, bueno, la idea sería un poco trabajar en estos proyectos, pues, esta reflexión, esta crítica, ¿no? Entonces, bueno, por una parte en el trabajo final se tendrá un documento escrito, ¿no? En el que pues den cuenta, ¿no? Como de lo que han leído, plantear el problema, antecedentes, como quienes han investigado este tema. Y por otra parte vamos a hacer un producto radiofónico, ¿no? O sea, la idea sería como condensar o buscar hacer que toda esta información tenga como este producto como más creativo, más divertido, por así decirlo, ¿no? En el que, bueno, en la radio podemos tener entrevistas, ¿no? Entrevistas a expertos, mesas de debate entre expertos, o pues hay noticieros, no sé, ahí ya sería como cuestión de cómo ustedes quisieran realizarlo, no sé, o sea, se me ocurre si van a hablar de inteligencia artificial, podrían inventar, ¿no? Una mesa, un debate, ¿no? Entre algunos que estén a favor de que digan, sí, la inteligencia artificial sí va a poder lograr replicar la mente humana, va a poder tener emociones, conciencia, lenguaje, no sé, ¿no? Dependiendo del tema que ustedes quieran, y a lo mejor un experto que diga, no, que eso no es posible porque los procesos psicológicos se dan de tal forma, no sé, ¿no? O noticias, no sé, pueden tener como noticias de, se inventó un robot que puede hacer A, B, C y D, no sé, o sea, ahí es como cuestión de lo que ustedes vayan como queriendo hacer, ¿no? Y eso sería el trabajo final, pues bueno, buscaríamos estar trabajándolo en diciembre y enero, también para que, bueno, tuvieran las vacaciones, digo, no necesariamente para trabajar, también hay que descansar, pero bueno, pues para ir leyendo poco a poco, ir documentándose un poco más, entonces de diciembre a enero ir trabajando ya este proyecto final para tenerlo en listo para, pues cuando se acabe el semestre, que es como creo que el último día de enero, y no sé qué es, veintitantos o... 29. Uh-huh. El 29 se entregaría. Entonces, bueno, esa es como más o menos la forma de trabajo de las clases. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Liz. Buenos días. Hola. Maestra, entré tarde a la reunión y me parece que se formaron algunos equipos. ¿Esos equipos son para trabajar este trabajo final, perdón, valga la redundancia, o solamente era para alguna dinámica que realizaron en la mañana? Pues fue para la dinámica de la mañana. Ya ahí, pues ustedes me van diciendo, ¿no? O sea, si quieren conformar el equipo, si ya conocen a alguien, demás, ¿no? Se lo pueden hacer. Si no, podemos organizarlos como de otra forma, pero, pues sí, la idea sería que ustedes fueran, no sé, quizás eligiendo, vayan revisando como los temas que están propuestos, que puedan ir pensando qué tema les interesa y pues platicar entre ustedes quién le puede interesar tal tema y armar el equipo o pues, no sé, como ustedes quieran. César. Los equipos los tenemos que organizar desde ahorita, ¿no? O ya en diciembre. No, pues lo ideal sería como ir organizándolo
desde ahora, para que pues pudieran ir platicando, si quieren ir revisando bibliografía sobre el tema y demás, ¿no? Y ya en diciembre pues comenzaríamos como con esta entrega de avances, ¿no? Que puede ser como elección del tema, ya lo iremos como programando, ¿no? Pero si pudieran desde ahora ir organizando los grupos estaría bien. Si quieren, también podemos poner eso que nos ayude, tener una fecha límite para tener el equipo armado. No sé qué les parezca si 2 semanas para tener, por ejemplo, ya la próxima sesión que nos veamos, que ya tuvieran un equipo. ¿Les parece que en 2 semanas se pueda? Sí. ¿Sí? Va, entonces en 2 semanas ya me comparten cuál va a ser su equipo. El tema igual no necesariamente lo tienen que elegir ya, pero más o menos saber con quiénes van a trabajar, eso puede estar bueno. ¿No? Muy bien. ¿Otra duda? ¿Rogelio? Rogelio, sí, como que se escuchó medio robótico la cosa. Ok, tenía dudas sobre las fechas de entrega. Sí. Sí, las fechas de entrega, pues van a estar marcadas en la plataforma. ¿Sí, Rogelio? Una fecha y luego otra y medio. Como que se entrecorta y no te escucho muy bien. Claro. Que las fechas no vi bien Dani, las entregas. por favor, ¿puedes bajar las... Ay, ¿o puedes escribir tu pregunta en el chat? Ok, por favor, porque yo soy una clase Más o menos, bueno, sobre las fechas, lo que puedo decir es que cada actividad va a tener como su fecha límite de entrega. Ahí va a estar marcado para que puedan subir, si es como subir un documento en Word, o bueno, si no tienen Word, puede ser como en algún Drive y pueden dar ahí, compartir el link y ya lo pueda yo revisar. A ver, es que las fechas no cuadraban. Sí, alguien también me comentó que venía septiembre, pero revisé y según yo ya viene octubre en las fechas que ya hay propuestas. Pero de cualquier forma, bueno, vuelvo a revisar. Ya, una estaba en 15 de septiembre y otra 15 de octubre, sí. Sí, también alguien me comentó eso, pero ya lo verifiqué y ya está como en octubre. También si ven como alguna cosa rara también que se me escape, muchas gracias y me pueden avisar y ya yo lo corrijo. Pero bueno, eso, centralmente cada actividad va a tener su fecha límite. Ok. Bueno, bueno, de cualquier forma, si tienen cualquier pregunta o comentario, lo que sea, pues estoy al pendiente de la plataforma, del correo y bueno, ahora del grupo que ha creado Daniela. También podemos estar como en contacto por medio de allí. ¿Vale? Muy bien. Bien. Perfecto. Entonces, pues nos veríamos en 15 días. La idea sería que, bueno, para la próxima semana puedan hacer la actividad de esta sesión y para la próxima semana, digo, para el 15 días que nos veamos, pues revisar las lecturas que están para la unidad 1, que es de Gardner y de, ahí se me fue el nombre del otro autor. Se me fue. Pero bueno, son 2 lecturas.
las revisamos y bueno, de igual forma las expondremos, explicaremos, pero sí estaría bueno que las revisaran antes. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces cuídense mucho. Yo también. Cualquier cosa ando ahí pendiente, ¿sale? Mucho gusto de conocerles. Igual. Gracias, profesora. Bueno, mucho. Igual, buen día. Nos vemos. Buen día, hasta luego. Cuídense.